Bien, vamos a seguir con la propiedad 4, que me dice que la probabilidad de la unión va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y ustedes se preguntarán por qué es esta propiedad. ¿Por qué le tengo que quitar la intersección? Es simplemente casi por propia definición. Si yo tengo aquí A, aquí tengo B. Entonces, ¿quién es A? Todo esto que está aquí. ¿Quién es B? Todo esto que está aquí. Entonces, si ustedes se fijan, esta zona del medio la he rayado tanto verde como roja. Por lo tanto, si yo tengo elementos en A y elementos en B y elementos que están en A y en B, como esos elementos que están en A y en B los estoy repitiendo, los tengo que quitar. Por lo tanto, la probabilidad de la unión va a ser probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Fíjense que si A y B no tuvieran contacto, es decir, los elementos de A y no hubiera elementos de A que están en B o de B que están en A, vamos a llamar esos sucesos compatibles, ¿vale? Por lo tanto, esto sería 0, ¿vale? Entonces, tenemos esta probabilidad que es probabilidad de la unión, probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Es decir, tengo una fórmula para calcular la probabilidad de la unión. Y esta fórmula es muy importante, porque de esta fórmula vamos a deducir otra fórmula muy importante también, que sería la siguiente. La 5. Bien, vamos a ver cómo lo explico. Si yo tengo un suceso A, puedo también tener el contrario, ¿vale? Y yo sé que un suceso y su contrario va a coincidir con el espacio muestral. Por ejemplo, salir par, el contrario, salir impar. Si yo uno todos los elementos, lo que voy a tener es todos los elementos del espacio muestral, en este caso de lanzar un dado. Entonces yo sé que A unido a contrario coincide con E. Y también sé que si hay elementos en A, los elementos de A y los elementos del contrario no tienen elementos en común. Por lo tanto, puedo decir que es vacío. Es decir, esto lo puedo expresar de esta manera un poquito más clara. Aquí está A y aquí está el contrario y todo sería E. Decimos que hay A y A contrario son disjuntos. Quiere decir que la unión es el espacio muestral y la intersección es vacía. Entonces, aplicando esta fórmula, yo uno a A, lo uno con el contrario, y yo sé que A con el contrario unido es la probabilidad de E. Muy bien, y yo sé que probabilidad de E es 1. Pero por otro lado, aplicando esta fórmula, yo sé que la unión sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, pero esta intersección yo sé que es vacío, por lo tanto esto va a ser la probabilidad del vacío o del suceso imposible sería 0. Aquí me equivoqué porque es A contrario. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué es lo que voy a tener? Probabilidad de A unido a contrario va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de A contrario. Pero yo sé que, por otro lado, la probabilidad de A unión A es la probabilidad del espacio muestral y eso es 1. Es decir, que esto que tengo aquí es igual a 1. Por lo tanto, 1 igual a probabilidad de A más probabilidad del contrario. Entonces, despejando la probabilidad del contrario, me queda que es 1 menos la probabilidad de A. Segunda fórmula súper importante. La probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad de A.